Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video va a ser en vivo. Estamos en la plataforma de Facebook y también en YouTube simultáneamente y estamos a unos 30 segundos de comenzar. Vamos a estar hablando sobre el tema principal, el tema que seguiremos compartiendo, el tema de la venida de Cristo. Cómo a través de la historia, espiritualmente, esta verdad se ha cumplido y cómo a través de los evangelios, Nuevo Testamento, se nos revela, cómo a través de la historia se nos revela. Entonces, estamos a unos segundos de comenzar. Saludos y bienvenidos a todos nuevamente a otro video de Universidad Cristo, hoy haciendo un Facebook Live donde bajo el tema principal, la venida de Cristo, vamos a mirar este concepto sobre la resurrección de los muertos y qué eso nos enseña sobre el cumplimiento de la venida de Cristo. Entonces tengo unos versículos que vamos a estar compartiendo, tengo unas notas y te pido que si tomas unos minutos, tienes algunas preguntas o comentarios, los compartas libremente con el fin de edificarnos, con el fin de crecer espiritualmente. Y sabemos que el crecimiento espiritual es el crecimiento de uno, el crecimiento emocional para así uno corresponder correctamente a la vida presente. Así que vamos a comenzar. Aquí estoy mirando las notas y vamos a mirar la resurrección de los muertos. ¿Será esto eventos escatológicos del futuro? ¿O podemos mirar a nuestro pasado y ver estos términos y conceptos espirituales, cómo entonces se cumplieron? A medida que en nuestro presente vamos creciendo en el entendimiento de este lenguaje figurativo simbólico. Entonces, por eso nos es necesario conocer a qué se refería con muertos. Es como decir, ¿quiénes estaban muertos? Y esto nos ayudaría también en nuestro presente a ver si todavía muertos existen. Si hay muertos caminando entre nosotros. Si personas en sus religiones, tradiciones de fe, en sus sistemas, son muertos caminando. Entonces, las historias de la Biblia, los evangelios, nos ayudarán a comprender esto. Vamos a leer sobre los muertos según Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29. Y lee: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Versículo 29. Y resucitarán
para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces, vamos a ver estos versículos, cómo nos ayudan a comprender ese estado de muertos. Y como aquí acabamos de ver, según Juan nos está hablando Jesús en contexto, Jesús el Cristo en contexto, hablando de aquellos muertos que escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre. Y estos conceptos y términos espirituales, lo que nos revelan a través de esta literatura para el desarrollo espiritual, para el crecimiento de seres humanos, desde hace 2000 años atrás, nos enseña lo que sucedió a través del primer siglo, a través de la iglesia del primer siglo, en aquellas personas que escucharon con el oído los beneficios, las verdades, la posibilidad de una vida significativa, de una vida libre, libre de sistemas, libre del ser. Y de esto se trata tanto la resurrección de los muertos como lo que es la parucía, la venida de Cristo. Y por eso en estos versículos, como acabamos de leer, todo este lenguaje figurativo se está refiriendo a aquellas personas en el primer siglo que sus vidas cambiaron. Y voy a leer algunos versículos más que nos ayudarán a comprender entonces el simbolismo o el lenguaje metafórico que aquí está hablando. ¿Ves? ¿Qué es esos muertos en tumba? ¿Cómo es que resucitaron? Veamos que esto es lenguaje figurativo, metafórico. Y a lo que está aludiendo o refiriéndose es al cambio de conciencia, al cambio de mentalidad, que esto eventualmente produce un cambio de vida natural. Entonces, tengo ahí en las notas, y las notas tanto las voy a dejar en los comentarios aquí, pero también en mi página de Facebook, pues dejé todas las notas que estoy utilizando, y tengo unos versículos en adición. Pero para continuar dando las descripciones de estos muertos espirituales y cómo los muertos desde hace 2000 años atrás han resucitado y cómo los muertos en nuestro contexto resucitan, pues continúo con estos otros comentarios, y es: los muertos espirituales son estos, son los que no perciben el espíritu en la vida virtuosa presente. Muertos espirituales también son como este ejemplo que vemos en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Vamos a leer. Y Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 serán unos versículos que constantemente utilizaremos porque nos ayudan a entender la presencia del reino. Y como estamos hablando de estos conceptos espirituales, pues entonces a medida que vamos creciendo en la definición de estos términos y conceptos, entonces podemos entender, recibimos esa revelación en nuestro presente de ahora lo capto. Entonces en
Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, como les hablaba hace unos minutos, los muertos espirituales son las personas que en su presente no perciben, no ven, no comprenden la realidad, presencia, advenimiento de la vida virtuosa, de lo que llamaríamos la vida del Espíritu, lo que llamamos o entendemos por el reino de Dios. Y así vemos en Lucas 17, 20 y 21, personas que, basado en su tradición y contexto, pueden estar arraigados a esperanzas de eventos físicos, de eventos y reinos materiales. ¿Ves? Personas arraigadas a señales, como vimos los fariseos, maestros de la ley religiosa, preguntándole: ¿cuándo? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo esto sucederá? Y él respondiéndole: la realidad del reino de Dios, la verdad de lo espiritual, siempre es presente. Por eso, a través de los evangelios, en ocasiones decía: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está en vosotros. Y aquí vemos a Jesús diciéndole: esta verdad espiritual está presente y ustedes no la ven. Ustedes no la perciben. Ustedes no la entienden. Y eso revela características de estos muertos, de estos en las tumbas. Y vemos esa condición o estado según los evangelios, según la historia en estos pasados 2000 años atrás. Hay personas que, si lo traemos a nuestro presente, esta realidad, podemos ver como personas en el presente, ¿ves? Basado a todo lo que estamos viviendo hoy día, basado a la guerra que está sucediendo con Israel y los hermanos palestinos y todo esto, ¿ves? Escatológicamente, teológicamente, tenemos unas convicciones y esperanzas teológicas de eventos y señales del futuro, de lo que sucederá en los cielos, para así presenciar algún día pronto, ya está a punto de venir la parusía, la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo. Y la realidad de esto espiritual como respuesta, y como al final también compartiré, es que por ser una verdad espiritual, siempre es, siempre está. Y tal vez nosotros en nuestro presente, basado a nuestras religiones, basado a nuestras teologías, basado a nuestras interpretaciones, no la vemos. ¿Ves? No lo entendemos. Y por eso continuaremos creciendo en el entendimiento de estas verdades espirituales que nos han influenciado. Otra de las, características de las personas muertas
en tumbas. ¿Y cómo resucitaron? Lo podemos ver cuando leemos Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz, vamos a ver qué representa la luz. ¿Ves? Vemos este lenguaje figurativo, simbólico. Nos dice: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué representa la luz? ¿Qué representa la oscuridad? Y aquí en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19 nos está dando esta distinción y nos enfatiza de aquellos que no vieron la luz porque amaron más la oscuridad, y nos dice como característica o evidencia de cómo uno puede saber entonces qué naturalmente hacían, eran sus acciones. Y como nos termina diciendo el versículo, amaron más la oscuridad, o la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces vemos como características de muertos espirituales, no tiene que ver con seres humanos literalmente en tumbas muertos, sino es un lenguaje metafórico y simbólico, que muertos entonces tienen que ver con el estado de conciencia presente, con la mentalidad que tienen, que en su momento y vida presente, de la forma en que viven, demuestran unas características totalmente diferentes, o cualidades diferentes a entonces lo que la luz, la vida o el reino de Dios representan. Entonces vamos a continuar con otros, otro ejemplo que considero que nos ayudará a entender esto aún más claro. Y esto viene a ser Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y leo, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y vamos a llamar esto, ¿ves?, la oscuridad, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. El versículo 20 nos dice: idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furias, ambición egoísta, discordia, divisiones. El versículo 21 nos dice: envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Muertos espirituales, entonces, lo que nos habla naturalmente en contexto histórico, bíblico, en este lenguaje espiritual, se refiere a personas que en su vida, por cómo piensan, por cómo han sido condicionados desde que nacieron,
tal vez a través de su sistema sociopolítico, sus tradiciones, su cultura, su idioma, en qué lado del mundo. La forma en que vive revela su estado espiritual. Revela si están en tumbas y están muertos. Y entonces esto es necesario que lo entendamos para comprender cómo los muertos han resucitado en la historia, cómo los muertos siempre resucitan. Y esto demostrándonos la realidad, presencia y verdad espiritual de lo que entendemos y llamamos la venida de Cristo. Y lo que Cristo, a través de los evangelios, lo que es, lo que espiritualmente representa. Entonces, ¿cómo no tan solo los evangelios nos dicen que Cristo resucitó de entre los muertos, pero entenderemos cómo esa verdad espiritual se manifiesta, se revela, se entiende y se vive a través de nuestro contexto presente, porque por ser una verdad espiritual se ha cumplido desde hace más de 2000 años y siempre se cumple. Siempre muertos en Cristo son resucitados. Como nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es una verdad histórica y no nos está hablando de algo que sucederá escatológicamente en algún futuro, como la esperanza de las interpretaciones apocalípticas, que entonces interpretan que la venida de Cristo será algo, ¿ves?, con señales visibles, algo visible, algo sobrenatural, que entonces todo ojo lo verá venir de las nubes y vendrá la salvación, vendrá el caos. ¿Ves? Todos los conceptos espirituales son para discernirse, son para entenderse espiritualmente, son para entenderse en el lenguaje de lo que quieren compartir. Y así como los muertos resucitan, ¿ves? No nos está hablando de muertos literalmente, sino figurativamente, porque es lenguaje espiritual que quiere causar la vivificación, ¿ves?, la nueva vida del espíritu en seres humanos. Y así, en el mismo contexto, necesitamos comprender, ¿ves?, entender, que se nos revele todo lo que tiene que ver con la parucía, la venida de Cristo, que no será algo físico. Y respeto las personas que en su fe y su tradición esperan eventos, señales y cosas sobrenaturales. Como he compartido, yo nací, fui criado en el Evangelio como cristiano y por muchos años interpretaba las Escrituras de esa misma manera, buscando entenderlas literalmente. Y ha sido a través de años, a través del estudio de la historia y a través de comprender el origen de enseñanzas espirituales. Y cuando hago así me refiero a este tipo de literatura que por muchos años antecedieron las historias que tenemos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y como he hablado en muchos de mis videos en mi canal
aquí en YouTube y en YouTube Universidad Cristo, donde he compartido el origen espiritual para que nos ayude a entender estos conceptos, ideas que vemos en los evangelios, conceptos espirituales. Vemos los mismos conceptos espirituales en historias que proceden del Oriente. Historias de origen espiritual, historias inspiradas por Dios, donde revelan y enseñan para el crecimiento natural de las personas lo que símbolos en cuentos representan. Se utilizan en un cuento un lenguaje literal, un lenguaje de algo material, que el contexto, que la gente, que la audiencia se puedan relacionar, pero el significado no es para interpretarse y entenderlo literal, sino que por ser un lenguaje figurativo, lo que se describe materialmente significa espiritualmente otra verdad. Y el maestro la revela. El maestro la da a conocer al discípulo, al estudiante, al devoto. Así como cuando leemos Mateo capítulo 13, versículos del 11 en adelante, cuando les preguntaban los discípulos, ¿por qué hablas en parábolas, Jesús? ¿Por qué nos hablas en cuentos? ¿Por qué nos dices tantas historias? Lo mismo tenemos en Marcos capítulo 4, versículo, entiendo que del 13 en adelante. Lo mismo. ¿Y qué les contestó? Porque a ustedes se les ha concedido conocer, entender, que se les revele los secretos, los misterios, lo oculto del reino espiritual. Y a la mucha audiencia oirán solamente cuentos, pero a ustedes se les dará el significado de ellos. ¿Para que qué? Para que naturalmente cause el desarrollo espiritual, que viene a ser el crecimiento de la vida en contexto, especialmente de la vida emocional. Tenemos que tener esto en cuenta para entender este lenguaje figurativo y no interpretarlo todo literal, porque entonces nos quedaremos esperando por eventos en las nubes, cuando la presencia de todo está siempre aquí y es de ser descubrida aquí y ser expresada y vivida a través de aquí, de nuestro ser, en nuestro espíritu, en el mismo espíritu de esta vida universal, de la esencia, de la verdad absoluta que llamamos Dios, y su ley siempre presente, que entonces motiva, inspira la fuerza, la voluntad en el mismo espíritu. Y ahí vemos la resurrección de muertos a la vida. Entonces, como leíamos en Gálatas, vemos que nos describe estas características y cualidades de muertos. Vemos que son personas que viven arraigados a sus sensaciones, a sus deseos, a satisfacer, ¿ves?, sus compulsiones. Y como vemos en Gálatas 5, 19 al 21, leímos una lista que revelan, ¿ves?, ese estado de los muertos. Y entonces, ¿qué causa la resurrección?
Y vamos a ver que a través de la historia siempre ha sido la venida de Cristo. Y cómo esto se cumplió y se ha manifestado, entonces les comparto. El cumplimiento de la venida de Cristo está en la resurrección de la conciencia de los muertos, los que ahora perciben el Espíritu en la vida virtuosa presente y viven así, y viven de esta manera. Entonces, ya como vimos las características de los muertos, ahora veamos ciertas características y cualidades de estos resucitados por Cristo, en el Espíritu de vida, en el Espíritu de verdad, en el Espíritu Santo, en el abogado defensor, en el consolador, en el Espíritu de sabiduría, en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo del Padre. Y todos estos sinónimos describen lo mismo. Describen al Espíritu que vivifica al espíritu del ser de un estado de vida egoísta y egocéntrica a la conciencia divina. Y eso es un proceso de vida natural. Entonces, cuando miramos Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La luz. ¿Y qué es la luz? ¿Y dónde se revela, manifiesta la luz? ¿Ves? La iluminación que sucede dentro del ser humano cuando se despierta del estado de oscuridad, ¿ves?, a la luz, del estado de ignorancia. Eso es lo que la oscuridad, las tinieblas representan, la ignorancia de la vida en el Espíritu divino, de la vida del reino de Dios. Y por eso la luz, la iluminación que entonces causa la misma vida del Espíritu y estos frutos, estas cualidades que nos dice: en cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El versículo 24. Los que pertenecen a Cristo. Aquí nos dice los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso es significativo, porque en contexto histórico vemos a Jesús, el ser humano, como tú y como yo, quien fue vivificado su espíritu por lo que llamamos y es Cristo. A diferencia de la interpretación teológica que a través de las religiones occidentales fundamentalistas le dan a la literatura que llamamos Evangelios y Nuevo Testamento, ¿ves?, se le da un tipo de interpretación que procede en la historia, que procede de un sistema sociopolítico. Y no sé si has estudiado el origen de lo que llamamos Nuevo Testamento, cómo se compiló, por qué se escogieron estos libros y no otros.
No sé si has estudiado el origen de lo que llamamos la Biblia. Pero aquí me enfoco al origen de lo que llamaríamos, ¿por qué estos 4 evangelios? No sé si has estudiado lo que sucedió en el año 325 con Constantino, con Roma, cómo todo esto ha formalizado un sistema, una religión sociopolítica. Y podemos entonces ver el tipo de interpretaciones que se le da y se le ha dado a través de la historia a estos conceptos, a esta literatura de origen espiritual, para ser interpretada a luz de lo que los símbolos, de lo que el lenguaje figurativo, de lo que las metáforas como cuentos espirituales contienen y enseñan, querían y han impartido y querían y quieren impartir, porque es sabiduría espiritual, es sabiduría eterna. A diferencia de entonces convertirlos en historias e interpretarlos literalmente. Y ahí vemos la diferencia, ahí vemos la división en interpretaciones. Y por eso en la división de cómo se interpretan estos conceptos espirituales, tenemos a masas esperando por eventos físicos, eventos materiales, reinos, personas que desciendan, caballos blancos, vestiduras blancas, todo eso. Lenguaje figurativo que a través de tradiciones se han interpretado literalmente. Necesitamos entender lo espiritual, como dice, discernir lo espiritual espiritualmente, para ver entonces el cumplimiento y presencia entre y en nosotros. Cuando se revela aquí, cesa, termina la esperanza, porque cuando se recibe lo que se esperaba, ya acabó la espera. Y así es la venida de Cristo, es en el abrir y cerrar de este ojo de la conciencia, porque es una revelación espiritual que necesita suceder en la vida presente, porque todos los conceptos, términos espirituales que la Biblia a través de los evangelios utiliza, el cielo, el reino de Dios, el mar de cristal, las calles de oro, la mansión celestial, las ropas blancas, el nombre en el libro de la vida, la piedrecita con el nombre, todos estos conceptos, las vestiduras de lino fino, todo esto significativo para siempre ser entendido en vida, porque está hablando de verdades espirituales que necesitan ser discernidas, entendidas, refiriéndome a qué eso significa ahora, naturalmente, en el presente, para así uno ser, uno participar en nuestro contexto y presente de esa mansión celestial que es en nuestro ser. Y que está escrito en el libro de la vida, ¿ves? Al tener esa conciencia vivificada, esa conciencia iluminada, ves la luz del Espíritu en uno, entonces la vida que surge, la perspectiva que uno tiene en contexto presente de todo lo que piensa, dice y hace,
porque ve el mundo, su contexto, a todos y todo de una forma totalmente diferente. Porque aquello que esperaba ahora se le ha revelado y ve, no con estos ojos, con su entendimiento y comprensión, ve la presencia del reino de Dios en medio. Ve la verdad del espíritu de una vida virtuosa. Y ve los resultados de experimentar todo lo que Dios es a través de su ser. Diariamente, en cada actividad, cada acción. Y estos son, como decir, verdades que nos revelan a través de la historia el cumplimiento de la venida de Cristo. Estoy leyendo, entiendo que en el versículo 24 de Gálatas capítulo 5, versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vemos como referencia del cumplimiento tanto de lo que espiritualmente hablando ha sido y es y será la resurrección de muertos. Tiene que ver con cómo la conciencia cambia, cómo la mentalidad cambia. Antes uno vivía en un estado de mentalidad condicionado por su sistema sociopolítico, condicionado por tradiciones, por creencias que habían formado la identidad de uno. Y en esa mentalidad uno demostraba sus hábitos, sus costumbres, sus deseos, como decimos, sus malas mañas. Y también demostraba muchas cosas que no podía hacer, muchas cosas que no veía. Y después, naturalmente, después de un tiempo, la vida nos da experiencia. La vida, la ley siempre presente, lo que llamamos la ley de siembra y cosecha, causa y efecto, nos da por ley. Nadie se escapa, nos da los justos pagos, como quien dice, los resultados de las acciones. Por eso cuando la Escritura nos dice que nadie se escapa del juicio de Dios y todos les rendirán cuenta de palabras, de pensamientos y de acciones. ¿A qué eso se refiere espiritualmente hablando? Se refiere a esta ley siempre presente. Siembras y cosecharás lo que sembraste. Causa y efecto. Todos los días, todo ser humano le está rindiendo cuenta, esté consciente de ello, lo crea o no, a esa verdad de la vida. Y por eso, a través de la historia, esa verdad ha sido reconocida como ley presente, como la verdad de vida que el ser humano entonces madura al entenderle esa verdad. Para la iglesia, y esto es como decir en conclusión, para la iglesia que todavía pregunta, ¿cuándo será la resurrección de los muertos y la venida de Cristo? Mi respuesta es, como hablamos ahorita sobre Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Los que esperan, ya lo que esperan ya es presente.
Como vimos en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, ves en el contexto histórico, querían ver algo que en realidad era presente y no lo percibían. Eso así mismo viene a ser la respuesta para las personas en nuestro presente que todavía anhelan y esperan por eventos visibles, sobrenaturales, que no estamos entonces entendiendo la realidad y presencia de lo espiritual en medio de nosotros. Y cuando entonces descubrimos esa perla de gran valor, cuando descubrimos el tesoro escondido en este terreno, todo cambia. Y eso es lo que estas enseñanzas espirituales revelan. Y cuando se revela aquí, ves, se entiende, se tiene ese momento, ajá, wow, ves que naturalmente toma un tiempo. Yo ahora comparto estas historias porque hace más de 7 años tuve esa experiencia de wow. Y en ese wow retó todo lo que yo creía. Es como hay unos dichos de Jesús en lo que se llama, inclusive, que uno se puede preguntar por qué el evangelio de Tomás no está en los evangelios. Hay uno de los dichos de Jesús que comparte en el evangelio de Tomás. No sé si es algo que has leído, escríbelo, busca el evangelio de Tomás o lo ponen como el evangelio gnóstico de Tomás. Y lo interesante es que cuando tú estudias la palabra gnosis, gnosticismo, conocimiento, ¿qué significa esa palabra del griego? Conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Ves? ¿Qué revelación? ¿Qué entendimiento y comprensión de conceptos espirituales? Para muchos el gnosticismo es algo, porque así hemos sido condicionados, y como no indagamos por nosotros mismos, pues estamos sujetos a lo que nos enseñaron. Pero te invito, toma el tiempo, escudriña por ti mismo, busca el evangelio de Tomás, lee estos 114 dichos de Jesús y compáralos con los evangelios. A ver si no te darán luz. Y luz me refiero en este caso a iluminación, a más comprensión, a más entendimiento de los mismos evangelios que nosotros tenemos. Pero en uno de los evangelios dice esto, cuando uno es confrontado por la verdad. ¿Y qué eso causa? Causa dolor. Causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ego, ¿ves? Ese ser interno, yo lo sé todo, nos duele cuando somos confrontados, y más cuando somos confrontados con lo que para nosotros significa el todo. En este caso lo espiritual, como para mí la religión, la fe que yo tenía desde niño hasta adulto, como que todo eso estaba siendo confrontado, duele. Pero después que ha causado entendimiento y una nueva motivación a crecer. Y eso más de 7 años, y hace ya 2 años que en la misma motivación y espíritu y sentir por compartir
con quienes tengan oídos y deseen escuchar y deseen tomar el tiempo y estén tal vez, como estuve yo, haciéndome preguntas y buscando respuestas para entender lo que desde niño me había influenciado y ahora ha hecho de mí una persona más espiritual, yo diría, tal vez menos religiosa a las tradiciones que me originaron, a las cuales estoy agradecido de ellas, de mi familia, de todo, y que diariamente vivo agradecido. Pero entonces a conocer la diferencia de las interpretaciones literal de tradiciones de fe que se respetan y que han tenido su valor, han sido su ayo, como la ley fue un ayo hasta la revelación, ¿ves? Hasta que Cristo es formado en el ser humano, como Gálatas capítulo 4, versículo 17. Cuando entonces sucede la iluminación de cómo uno seguir creciendo espiritualmente y asumir responsabilidad en la realidad de esta vida por la presencia en todo y en todos de todo lo que Dios es. No se puede vivir de otra forma sino en el mismo espíritu, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿ves? La oscuridad pasaron y quedaron atrás. La muerte, la tumba, los hábitos, las costumbres quedaron atrás. Y una nueva vida. Por eso todo lo puedo en Cristo. ¿Qué te fortalece? ¿Qué me fortalece? ¿Qué nos fortalece? Cuando uno viene a ver, es Cristo representa esa mente, a esa conciencia divina que se ha despertado en uno y que ahora es la vida de uno en el presente, que naturalmente nos lleva hacia la madurez, hacia un varón perfecto, a la medida y a la estatura, ¿ves? Dejar ese ser natural atrás por el ser sobrenatural, una realidad espiritual dentro de cada uno de nosotros. La pregunta nuevamente para terminar, ya que estamos de 8:30 a 9:30, para la iglesia que todavía pregunta ¿cuándo será la resurrección de los muertos y la venida de Cristo? Como les dije, es entender la verdad y la presencia de lo que siempre es en nosotros, y al entenderlo, entonces ser en lo que nos resta de vida y vivir conforme al mismo espíritu y sentir en y a través de nosotros. Eso es dejar de esperar por lo que ya presente es. Y si todavía no se ve, no se entiende, entonces procurar crecer en el entendimiento de estos conceptos espirituales. Y por último, la parusía de Cristo, la venida de Cristo, es tu conciencia divina. Es la sabiduría espiritual formada en ti como tu estado mental presente. Fuente y medio de todo lo que haces, tu virtuosa vida presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Así vemos cómo a través de la historia estas dos verdades espirituales. La resurrección de los muertos siempre es por lo que sucede dentro de
esos muertos. ¿Y qué naturalmente sucede? Es el cambio de la manera de pensar. Muchas veces vienen a nosotros por eventos de la vida. Vienen a nosotros de diferentes formas. A través de los evangelios, esa nueva mente vino a través de la vida de Jesús, a través de su evangelio, la palabra como una espada que salía de su boca, la verdad que confrontó en contexto histórico hace más de 2000 años la vida natural de personas que tenían religión, tenían sistemas sociopolíticos, tenían títulos, prestigios, tenían todo. Y Jesús a un Nicodemo le dijo: tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Vemos que la venida de Cristo tiene siempre que ver con el espíritu, la conciencia, la mentalidad renovada dentro del ser, que causa una nueva voluntad, un nuevo sentir, una nueva motivación por la cual vivir. Entiende una nueva razón. Ahora percibe y ve algo que tal vez 2 días atrás, 2 meses atrás, 2 años atrás no veía. Y así vemos lo que sucedió en los discípulos, la vida de Pedro y su trayectoria, cómo de muerto espiritual resucitó, y cómo los evangelios y Nuevo Testamento nos los cuentan. Cómo la vida de Saulo, el perseguidor de la iglesia, cómo tuvo una revelación de Jesús el Cristo, que como él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 16, nadie, ninguna carne ni sangre se los reveló, sino fue revelación. ¿Ves? Algo espiritual. ¿Qué es una revelación? ¡Ah! Lo capté. ¡Wow! Se me prendió el bombillo. Ahora lo entendí. Ahora entendí esta verdad espiritual. Y entonces se responsabiliza. Como vemos, como Saulo de Tarso, Pablo, se responsabilizó. Y como vemos las cartas y como leímos, cómo escribió en Gálatas para concientizar a esa iglesia del primer siglo a la vida del Espíritu, a ser seres resucitados por Cristo. La parusía, la nueva conciencia, la transformación de un ser. Hasta aquí estas palabras. Estoy agradecido a las personas que han tomado un poco de su tiempo. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, comentario, más que bienvenido. Ya estamos a 2 minutos de la hora. Y nuevamente, gracias. Seguiremos compartiendo el tema principal, la venida de Cristo y su cumplimiento histórico por ser una verdad espiritual siempre entonces presente. Ese siempre será el tema principal aquí a través de estos Facebook Live de parte de Universidad Cristo. Te invito a mi página de Facebook, Universidad Cristo. Mi página de YouTube, mi canal en YouTube, Universidad Cristo. Y ahí tengo ya casi para 500 videos compartiendo sobre la vida histórica de Jesús, el Cristo, para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Y como digo,
aprendemos de Jesús a ser Cristos. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Saludos, Rafael. Gracias por tus palabras, brother. Un abrazo. Mi pregunta, dices, vamos a leer esto. Rafael Rodríguez nos dice, mi pregunta, ¿por qué dice que los muertos en Cristo resucitan primero? Eso lo encontramos en Primera de Corintios. Exactamente no sé el versículo, pero en Primera de Corintios el capítulo entero está dividido en 3 secciones. Una viene a ser la resurrección, que es la primera, la resurrección de Cristo. Después la resurrección de los muertos. Y después la tercera es el cuerpo glorificado. Y todo eso, recuerda, estamos hablando de conceptos espirituales. Necesitamos entonces entenderlo espiritualmente. Entonces no está hablando de nada que tiene que ver con el futuro, con la resurrección del estado de muerte físico, como así tradiciones de fe lo interpretan, sino que está hablando de un concepto espiritual, y estos términos entonces los revela de esta forma. Cristo representa al Espíritu de Dios, que ves, estaba muerto, y muerto quiere decir el estado del ser humano natural, que en su estado presente, ves, es ignorante de la vida virtuosa. Es como decir, es ignorante de una vida justa. Y a través de la historia, espiritualmente hablando, a eso se le llama Cristo está, ¿ves? Está, como decir, muerto, o el espíritu está dormido. Y entonces, espiritualmente hablando, vemos que comienza con la resurrección de Cristo, ¿ves? La resurrección de esta chispa de vida, ¿ves? De esta luz dentro del ser humano. Inclusive, cuando miramos simbólicamente el nacimiento de lo que llamamos el niñito Jesús en la Virgen María, eso exactamente es lo que tú preguntas, porque María simbólicamente representa a la iglesia, y el nacimiento de Cristo en la iglesia es como decir, cuando de un ser impuro, de una persona cautiva en su vida egoísta y egocéntrica, y lo que le gusta es pariciar, como Gálatas capítulo 5 versículos del 16, ¿ves? Nos dio todas esas características. Imagínate esa persona impura, al garete, como diríamos. Y cómo sucede el nacimiento dentro de esa persona de la pureza. El nacimiento de Cristo en la Virgen, lo que simbólicamente eso personifica, representa en los evangelios, es ese nacimiento de pureza dentro de seres humanos. Porque la iglesia, ¿ves? La iglesia, hombres, seres humanos, la iglesia del primer siglo, está personificada en la Virgen, en María, la mujer representando a la iglesia. Si no me crees, o para aquellos que entonces les choca, lee Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1. Puedes leer del 1 al 10.
donde nos habla de esto. Es una mujer vestida del sol a punto de dar a luz. Y todo eso, ¿ves?, es en referencia al lenguaje figurativo, que entonces viene a ser lo mismo que tu pregunta. ¿Por qué dice que los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque lo que se está refiriendo es lo que sucede primero cuando ves el ser que antes no podía corresponder a una vida justa, pura, honesta, a una vida, lo que llamo la vida del Espíritu o la vida virtuosa. ¿Y cómo y qué sucede? Que eso cambie. ¿Ves? Y eso sucede, y ese cambio sucede por la revelación, por un tiempo proceso, ¿ves? Por el entendimiento que tanto información, ¿ves? Históricamente el Evangelio, la buena noticia, que entonces confronta a las personas a conocer la verdad de una vida justa, pura y perfecta, y las consecuencias, ¿sabe? Cada persona opta por continuar viviendo como desea, pero la vida es causa y efecto, la ley de siembra y cosecha. Entonces a cada ser humano, por sus actividades, acciones, va a recibir el pago de ellas. Los muertos en Cristo siempre resucitarán primero, porque lo que se está refiriendo nuevamente es a ese nuevo ser, a esa mente iluminada, ¿ves? A esa chispa de vida, a esa luz que entonces cuando la luz se prende inmediatamente disipa las tinieblas. Es como decía, cuando la pureza nace dentro del ser humano, así simbólicamente Cristo representa el Espíritu de Dios que vivifica al ser humano. Y por eso los muertos, ¿ves? Los muertos espirituales, como en todo este video di las características de lo que causa la muerte espiritual en tumbas. Por eso esas personas en ese estado resucitan primero, porque se enciende la luz de la verdad en su conciencia, que ilumina entonces los hábitos, las costumbres malas, ese ser impuro, y los motiva a la vida justa, pura y perfecta. Y ahí vemos cómo Cristo, la vida espiritual, nace. En la iglesia nace el niño en la Virgen. Increíble. Espero, Rafa, que esto te conteste la pregunta. Así que, nuevamente, namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.